Desalcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. La Fundación de Militares Constitucionalistas y los grupos civiles que nos acompañan siempre, en nombre de la paz y la conciliación histórica de la República Dominicana, nosotros hemos convocado esta rueda de prensa para solicitarle de manera pública al periodista Martínez Bosco que nos conceda un espacio en su visto programa El Sol de la Mañana del pasado día 23 del corriente mes, por cuanto él hizo algunas declaraciones con relación al coronel Camaño que no nos conviene ni a nosotros ni al país. Y es la segunda ocasión que nosotros hemos registrado que él ha hecho aseveraciones que pueden crear confusión en el seno de la sociedad dominicana. Valoramos su capacidad, su esfuerzo, el desarrollo que ha tenido como periodista. Pero él señaló hace 2 años, y le replicamos vía YouTube, que él tenía una especie de obnubilación con relación a la revolución constitucionalista, confusiones, y que además de eso, él entendía que había un sesgo ideológico en los planteamientos que se hacían con relación a la importancia de la revolución de abril del 65. Ahora, él señala el pasado día 23 que el gobierno de Camaño no fue constitucional, y esto sí puede constituir una confusión que le afecta al proceso de lucha que hemos llevado en los 59 años después de la revolución para mantener la memoria histórica de abril en el seno del país, por cuanto es el tercer acontecimiento en la historia de la República Dominicana, después de la independencia y la restauración de la República. Nos extraña el comportamiento por las manifestaciones que en ese sentido ese periodista muy influyente ha hecho. Las razones básicas es que el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, su persecución, la revolución de abril, la invasión norteamericana, vinieron por consideraciones que se hicieron desde el momento en que Juan Bosch estaba en campaña. Se le acusó de comunista, y esa acusación de comunista fue utilizada por la oligarquía tradicional para crear las condiciones, primero, de que el profesor Juan Bosch no ganara las elecciones del 20 de diciembre de 1962, y segundo, crear las condiciones para, si ganaba, derrocarlo, como ocurrió el 25 de septiembre de 1963. Nosotros, pertenecientes a ese ejército dominicano que por primera vez en la historia lleva a cabo una revolución para reponer una constitución y un gobierno legalmente constituido como ese, nosotros estamos comprometidos desde siempre a defender la pureza y aporte extraordinario de la revolución de abril de 1965. Y no vamos a permitir
que nadie ose atentar contra lo que nosotros hemos conseguido, como es llevar a cabo una relación armoniosa con las Fuerzas Armadas, que a pesar de que lo contrario a nosotros en la revolución pudieron ser pasible de ser juzgados conforme a que habían violado el artículo 23 de la Constitución de la República, nosotros no apelamos a eso. Hemos apelado a la conciliación. Por eso fuimos el 19 de diciembre del año 2005 a recordar el 40 aniversario de la batalla del Matún. Y lo hicimos buscando la armonía, la interpretación real de los hechos. Y esto lo repetimos el 23 de diciembre del 2010, cuando celebramos junto a los altos mandos militares y la Policía Nacional, llevamos a cabo nosotros lo que fue el Día del Perdón Constitucionalista. Todas las muertes que se causaron, las persecuciones en contra nuestra, el ametrallamiento al puente por los aviones de San Isidro, todo lo que ocurrió ese día quisimos nosotros perdonarlo. Hoy no podemos permitir que nadie, por la influencia que tenga, tire cascaritas en el aire que puedan de nuevo renovar los enconos. El gobierno de Camaño entonces fue un gobierno constitucional, contrario a lo que explicaba el periodista Martínez Pozo. Y le hemos pedido que por el derecho a réplica nos invite a su programa. Y ahí, delante del pueblo, nosotros demostrar primero que el levantamiento militar del 24 de abril retrotrajo al país a un momento constitucional, por cuanto el gobierno de facto del triunvirato que sustituyó a Bosch fue derrocado a las 10 de la mañana del domingo 25 de abril. Y a partir de ese momento se crearon las condiciones para que a las 2 de la tarde de ese domingo 25 fuera juramentado Molina Ureña como presidente de la República Provisional hasta que llegara Juan Bosch, por cuanto él era el presidente de la Cámara de Diputados del gobierno de Bosch, y a la falta del presidente del Senado y del vicepresidente de la República y el presidente, le correspondía a él asumir la presidencia, y la asumió. A partir de ese momento recogimos el derecho que el pueblo había expresado el 20 de diciembre. Y así, por mandato de la Embajada Americana, se crea la guerra civil, por cuanto la Embajada Americana no permitió, no aceptó el gobierno de Molina Ureña. Y ahí vino la guerra civil, que fue ganada por el ejército constitucionalista el 27 de abril. Y que el 28, la Embajada Americana impulsó la idea de que se formara una junta militar compuesta por el coronel de la Fuerza Aérea, Pedro Bartolomé Benoit, Casado Saladín del Ejército Nacional y Olgo Santana Carrasco de la Hoy Armada Dominicana. Esa junta fue la que pidió la intervención norteamericana, y esa intervención norteamericana se combatió. Y esa intervención norteamericana, sus soldados, dirigidos por el general Bruce Palmer, atacó el gobierno constitucional en armas de Camaño, quien había sido electo por la Asamblea Nacional el día 3 de mayo en la noche, con la presencia de 17 de los 27 senadores y 41 de los 74 diputados. Esa asamblea eligió a Camaño, y Camaño renunció como coronel y fue inscrito en un carnet del PRD antes de ser electo y antes de ser juramentado. Eso quiere decir que es un gobierno constitucional en armas. ¿Qué se quería entonces? Le preguntamos al periodista Martínez Pozo por adelantado. Que los gobiernos constitucionales fueran el gobierno de la Junta Militar
impulsada por los norteamericanos, o el gobierno de Inver Barrera, que fue electo el 7 de mayo, 3 días después del de Camaño, con la presencia norteamericana aquí. El pueblo dominicano tiene que conocer la verdad de Abril, la grandeza de Abril. El gobierno de Camaño fue el gobierno que permitió la unidad, la lucha, las negociaciones con la Comisión Actual de la OEA. La OEA, en atención al mandato de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas, la cual plantean las soluciones pacíficas en los casos como el de la Revolución de Abril. Nosotros queremos esas y otras consideraciones someterlas conjuntamente con ese afamado periodista en presencia del pueblo dominicano a través del seguimiento que le dan a esos programas. La prensa dominicana, los programas como él ganaron con la revolución. Si no hubiese habido la Revolución de Abril y hubiesen seguido los 121 años transcurridos entre el año 1844 y el 1965, donde solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato para el cual fueron electos, no tuviéramos una prensa libre y no se pudieran tener programas como los que él preside. De igual manera, nosotros entendemos que los 59 años que han transcurrido de abril a esta fecha han traído a la República Dominicana 15 elecciones. Cada uno de los presidentes ha asumido el poder sin ser realmente interrumpido por un golpe de Estado. Y esa es la grandeza que representa el gobierno constitucional del coronel Camaño. Muy bien. Vivimos en un país donde en las escuelas no se enseña el civismo, donde en las escuelas no se enseñan los principios de valores patrios, no se enseñan los principios de convivencia pacífica. Y nosotros hemos seguido luchando coherentemente en favor de lo que predicaba la revolución, que fue lucha contra la corrupción, respeto a la constitucionalidad, lucha contra la ignorancia cívica. Eso es lo que hemos seguido y el país lo sabe. Además, nosotros estamos exigiéndole al gobierno permanentemente la reivindicación que falta a los militares constitucionalistas. No nos han atendido y no obstante a eso, por sentido patriótico, nosotros apoyamos este gobierno sin negociar nada, sino que aquí hay que acabar con el mesianismo y el caudillismo político y hay que ponerle un candado para que los líderes políticos que han permitido la corrupción no vuelvan al poder. Aquí tienen que venir gobiernos que lleguen al poder en base a la defensa de los principios que manda la Constitución de la República. Y eso no lo vamos a negociar. Y cuando aparezcan declaraciones como esas que puedan poner en peligro el trabajo que estamos haciendo, vamos a luchar. ¿Por qué medios? Por los medios que la realidad nos permita. Pero vamos a continuar. ¿Entienden ustedes que en esta gestión actual no hay corrupción administrativa? Mira, la corrupción administrativa es un mal endémico que la única señal que se ha dado real ha sido cuando el presidente de la República actual ha planteado un ministerio público independiente para que luche contra la corrupción que plantea la Constitución en su artículo 146. Ese es un indicio, es que hay que entenderlo positivo, y eso es lo que hay. Porque es que los líderes políticos que están en el poder de este gobierno, como los anteriores, la mayoría llegaron a los cargos sin mérito y profesionalización, como establece el artículo 142. Aquí todavía en las elecciones se soborna, y se soborna porque no se educa al pueblo. Y los partidos políticos son cómplices del soborno y la corrupción, por cuanto no están educando a la base del partido, ni al país tampoco, para que aprendan a depurar antes de votar. De manera que cada persona, cuando vaya a votar por un regidor, diputado, senador o presidente, sepa que debe ser por mérito y profesionalización, y que todo el que está dando dinero, ofreciendo dinero, hay que negarle el voto, porque el que paga para ganar, gana para robar. Eso lo hemos planteado muchas veces aquí, y eso hay que acabarlo. Y contamos con la prensa, y contamos con gente como Martínez Pozo, con periodistas
bien desarrollado. ¿Para qué? Para que nos ayude a aclararle al pueblo dominicano la mejor forma de votar. Este gobierno tiene corrupto también, posiblemente, y eso se determinará con las auditorías que hay que hacer y que debe hacer el Congreso, porque al Congreso le corresponde, de acuerdo al artículo 93, numeral 2, le corresponde fiscalizar y controlar el gasto público, igualmente que a la Contraloría, igualmente que a la Cámara de Cuentas, de acuerdo al artículo 246 de la Constitución, y no lo han hecho, y el país debe estar atento. Y esta prensa que ustedes representan, que han dado tanto valor a la democracia, tiene que ayudarnos nosotros a difundir, de manera que en cada programa haya 5 o 10 minutos de educación cívica o 2 o 3 minutos para que el pueblo aprenda a votar antes de depurar y no afile cuchillo para su garganta cuando vota por gente que le compran el voto. Fortunato, nos gustaría saber la posición suya sobre lo ocurrido el día de ayer en Venezuela. Se quedó Nicolás Maduro, algunos entienden que es un gobierno dictatorial, la mayoría de los países consideran que ha sido ilegítimo su nueva elección. Entonces nos gustaría saber usted, con esa experiencia que tienen de verdad, de apoyo, de respaldo a lo que es su gobierno constitucional, su posición al respecto. Mira, nosotros respetamos las informaciones que se han dado con relación al triunfo de Maduro, porque no tenemos pruebas de lo contrario. Ahora, en un país como Venezuela, que después de la caída de Marco Pérez Jiménez vino un gobierno democrático como Rómulo Betancourt, y que después vinieron gobiernos como Carlos Andrés Pérez, que hicieron su agosto en Venezuela cuando la época del desarrollo de la explotación del petróleo, y que no supieron aprovechar y provocaron la llegada de Chávez, de un soldado. Después que ese gobierno se ha mantenido tanto tiempo y tiene relaciones con países contrarios a los Estados Unidos, es muy difícil que en una época del algoritmo, por ejemplo, donde se puede, como lo están haciendo a nosotros los videos nuestros lo cortan. Por ejemplo, ayer tenía 397 y amaneció con 297 el que nosotros lanzamos el último. Eso es que lo están controlando. A nosotros, después de la declaración de Martínez Pozo, nos hackearon nuestro celular y tuvimos que presentar una querella el pasado viernes ante la Fiscalía que tiene que ver con esos asuntos. ¿Por qué? Porque esas declaraciones también nos ponen a nosotros en peligro. Por eso que estamos luchando porque aclaremos esto. Porque si el gobierno de Camaño se considera ilegal, todo lo que vino después de ahí es ilegal en el país. Entonces, volviendo a Venezuela, nosotros rogamos a Dios porque ese país dé un salto a la democracia y al respeto al voto del ciudadano. A esa soberanía popular hay que abrirle un espacio de honestidad en todos los pueblos para que podamos tener una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Entonces, ¿Maduro ganó o se quedó? Lo que leí en el periódico hoy dice que ganó. Si ganó ese gobierno con un ejército a su favor y un pueblo que señala los resultados electorales que lo apoyó, difícilmente podrán sacarlo. Porque la única manera de sacarlo que no sea por una revolución o una guerra es la elección, y ya las elecciones están diciendo cuánto ganó. ¿Qué hay que hacer ahora? Aceptar o demostrar lo contrario, que es difícil. Fortunato, ¿usted tiene conocimiento de un video supuestamente de Higüey, de una revuelta haitiana que se hicieron ayer? Masiva. Se suben muchos videos de revuelta haitiana, muchos, pero cuando tú buscas después se han desvanecido. Nosotros rogamos porque los haitianos no hagan ningún tipo de situación aquí que nos obligue a actuar, y hemos pedido para los fines de que ellos se revolten aquí, que se creen los comités de defensa de la soberanía nacional, para que donde quiera que haya que pelear, peleemos. El gobierno que llega en las peores condiciones
armadas con una invasión en el país, ese gobierno resistió conjuntamente con muchos de los hombres que están aquí esas embestidas de más de 1.865 disparos de grueso calibre. Soportaron las tropas constitucionalistas y no se rindieron. Es por eso entonces que cobra más valor la constitucionalidad del gobierno de Camaño. No así los gobiernos encabezados por el coronel Pedro Bartolomé Benoit, el coronel Casado Saladín y el coronel Olgo Santana Carrasco, cuando hicieron la junta el 28 de abril para pedir la invasión norteamericana. Ni tampoco el gobierno de Inver Barrera, que fue electo con las tropas norteamericanas aquí y apoyado por ellos para un gobierno llamado de reconstrucción nacional. El único gobierno que hubo en esa revolución que fue constitucional fue el de Francisco Alberto Camaño Deñón, y eso lo vamos a defender en cualquier terreno. Por eso estamos solicitando que se nos invite para que los argumentos de él y quienes así lo puedan acompañar, el pueblo lo vea frente al de nosotros y que el pueblo sepa que definitivamente la paz y desarrollo que tiene este país en términos políticos hoy se debió a esa revolución de abril por mandato del artículo 161 de la Constitución, que permitió que el coronel Fernández Domínguez creara el grupo Enriquillo para reponer la Constitución y el profesor Juan Bosch en elecciones. Eso nosotros queremos que cada niño, cada joven, cada mujer, cada hombre dominicano lo sepa, para que entienda el valor del sacrificio de este grupo que está aquí, de militares y civiles que se lanzaron a defender la democracia y la soberanía nacional. Muy bien. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.